con uno de los economistas más importantes de cuando se habla de economía, cuando se los escucha, cuando se habla también de política. La economía y la política están muy relacionadas. Un economista muy escuchado por el gobierno, ha asesorado a referentes del Ejecutivo. No quiere decir que hagan todo lo que él les dice. Hace poco Labaña se había quejado que se había reunido directamente con Mauricio Macri y que no había hecho lo que él le había dicho. Aparte es parte del Consejo Presidencial Argentina 2030, ¿no? Estamos con Eduardo Levi Cellati. Eduardo, bueno, gracias por venir. Dije bien, la presidencia, ¿cómo es? Consejo Presidencia Argentina 2030. Consejo Presidencial de Argentina 2030. Argentina 2030. A ver, ¿vamos a crecer 20 años? Ojalá, pero si crecemos 1% 20 años tampoco es que encontramos la vuelta al desarrollo, ¿no? Bueno, Macri habló de crecimiento, no de desarrollo. Sí, nosotros tenemos un ciclo de crecimiento muy corto y en los últimos años un ciclo de 2 años. Un año crecemos, un año contraemos. Así que ya con crecer todos los años, con reducir el sub y baja, la volatilidad, ya es una ganancia. Pero eso no implica que sea suficiente. Nuestras expectativas, con el nivel de pobreza que tenemos, del 30%, 45, 50% de chicos pobres, nivel de informalidad que tenemos, necesitamos un nivel de crecimiento que no sea 1% todos los años, que sea 3 a 4%, al menos durante 10 años. Entonces, esperemos que crezcamos todos los años, pero más. Si alguien en la casa hace así una revisión rápida, dice, los años que no crecimos, esos vos decís cada 2 años, son los que hubo devaluación. O Sí. tal vez no, pero Sí. justo se dio eso, no justo, tiene que ver con la economía. ¿Puede pasar esto? Porque ayer veíamos la tapa de La Nación diciendo el tipo de cambio apreciado y demás. ¿Puede pasar eso de nuevo? No sé qué hubo devaluación, lo que hubo fue un ajuste. Vos lo que hacías era retrasar el tipo de cambio para contener de manera artificial la inflación y en algún momento eso juntaba presión y tenías que dejar salir la presión. Entonces cuando devaluabas aumentaba la inflación, los salarios ajustan mirando para atrás, entonces quedaban rezagados en función de la inflación, tenés menos poder adquisitivo, consumís menos. Como la inversión en Argentina es muy baja y no repunta, el ciclo de consumo, cuando devalúas consumís menos y después recuperás al año siguiente cuando ajustás, era el que dominaba toda la demanda, dominaba toda la economía. Tenemos un ciclo de crecimiento que emula, que imita el ciclo de consumo. Sí. Ahí lo que te está faltando es que suba la inversión, que crezca, que genere riqueza, que genere trabajo, pero bueno, nosotros tenemos un problema con la inversión. Hoy Tenemos muy baja justo inversión. Andrés López, colega, que también es parte del Consejo Presidencial, decía la inversión extranjera puede no llegar o puede llegar, pero no para la industria directamente. Bueno, ese es un punto complejo, pongámoslo de esta forma. Nosotros, para empezar, tenemos que definir qué entendemos por industria. Yo creo que posiblemente llegue inversión para la agroindustria o para la industria del turismo o para la industria informática, pero cuando nosotros pensamos en industria pensamos en manufacturas. Claro. Y las manufacturas en Argentina les cuesta encontrar ese nivel de competitividad que las haga sustentable. Entonces, hoy, por ejemplo, esa industria ha perdido volumen, ha perdido valor agregado, ha perdido empleo, los industriales tienen capacidad ociosa y tienen un horizonte a futuro incierto, porque no se sabe muy bien hasta qué punto la industria es viable, qué industrias son viables, qué nivel de protección va a tener la industria en los próximos años. Entonces difícilmente inviertas en una industria que tiene capacidad ociosa y un futuro incierto. Pero sí creo que hay sectores en la economía donde sí debería promoverse, deberían llegar inversiones. La agroindustria, el turismo, incluso algunos sectores de servicio y obviamente la energía. ¿Y qué pasa hasta que eso pase? No, eso puede pasar. El problema es que después tenés que redistribuir esa riqueza de manera que genere empleo en otro lado, porque esos sectores generalmente generan poco empleo. O sea, vos podés tener un boom de inversiones en la energía, en el agro. Sí. La pesca, en la minería, perdón, tuvieron menos empleo pese a que les fue mejor en 2016. Sí, porque necesitan menos mano de obra, porque la tecnología sustituye empleo. Eso no implica que no sirva, porque esa riqueza genera ingresos fiscales que a su vez se redistribuyen y genera demanda doméstica. La gente consume servicios y esos servicios generan nuevos puestos de trabajo. Pero ese proceso, que implica un desplazamiento de la fuerza laboral, primero requiere que generes que la fuerza laboral pueda ser empleada en el otro sector, o sea que tenés que reentrenar, tenés que educar esa fuerza laboral, pero aparte genera tiempo, necesitas un Estado que sepa cómo redistribuir los frutos, el progreso, la riqueza de estos sectores hacia el resto de la economía. Pradgay había hecho una imagen, quiero que me vea la cámara, esto lo hago cada 2 programas, porque Pradgay había hecho esta imagen, ¿no? Como que la economía iba a bajar y después iba a subir. Todavía no empezó a subir. Hay un dicho, ¿no? Que todo lo que, siempre que llovió paró, sí, etc. todo lo que baja tiene que subir. Sube. Claro, bueno, pero ¿qué pasa con estos que están abajo? Con los que se pierden, por ejemplo, si podemos ver la placa de los que perdieron empleos durante 2016, ¿cómo esos pueden
bueno, transformarse, eso es lo que decía el ministro Cabrera, que enojó tanto a la Unión Industrial sobre los que perdieron trabajo y cómo van a otros sectores, los empresarios y demás. ¿Qué puede pasar con eso? Para serte franco, Sí. no hay una respuesta fácil para eso. Sobre todo si uno mira lo que sucedió en otras economías o está sucediendo en otras economías donde el perfil productivo se va transformando. Sí. Porque si bien es cierto que uno en principio dice, bueno, reentrenemos la fuerza de trabajo, reconvertamos el trabajo, nosotros lo intentamos en los 90 y no fue tan fácil, y en otros países tampoco fue tan fácil. Es cierto que parte de estos trabajadores van a ir al sector servicios o a otros sectores que están creciendo, pero van a ir con una calificación menor, por ahí con un salario menor, y muchos se van a desalentar y van a volver a casa. Dicho esto, las políticas laborales y productivas tienen que apuntar a reducir al máximo este costo social, este costo de reentrenamiento, pero no es obvio que lo puedas hacer así como no fue tan fácil en otros países. Claro, porque aparte, a ver, estas empresas que pueden llegar el gobierno en ese sentido se quedaría medio en la mitad de camino, porque de este sector donde se perdieron 50.000 puestos de trabajo, el salario promedio del sector industrial es acá en Argentina de $1.000, poco más, poco menos, y en México de $300. Entonces, ¿por qué esas empresas van a venir, los que están ahora en Davos, por ejemplo, van a venir acá y no van a ir a otro lado donde el salario sea más barato? Por eso, lo que decías recién es, esos trabajadores pueden no llegar a ir a un lugar del mismo sector. Bueno, de todas formas este año posiblemente crezcamos y parte de lo que se perdió se recupere simplemente porque la actividad rebote. Y aparte vos podés competir, no solo con salario, y de hecho la historia acá, el desafío es que Argentina compita con productividad. Es muy lindo decirlo, es muy fácil, Claro. muy difícil lograrlo, pero tu objetivo es poder competir con otros tipos de costos. Gran parte de esa industria, el costo salarial es una parte solamente del costo total. Entonces tampoco es que todo depende del salario, tampoco es que tenés que abaratar el salario para ser competitivo internacionalmente. Hay muchas otras cosas que podés hacer y hay cosas que se están haciendo, que todavía no ves el efecto, pero las inversiones en logística, en infraestructura, la eliminación de trabas burocráticas, todo eso al final del día se va a reflejar en una Eso, caída si te del sentás costo. con un empresario, ¿en qué momento te lo pregunta? ¿A la media hora de charla? Porque lo primero que te pregunta es cómo es el salario en el país. Y después llega, ¿o no? Bueno, te pregunta varias cosas. Te pregunta Sí. cuál es la carga fiscal, cuál va a ser el tipo de cambio si querés exportar y cuál es el costo salarial. Es cierto, sí, porque el resto de los factores no ha sufrido muchas modificaciones. No somos fuertes en productividad, en logística, en servicios. Nos cuesta sacar la mercadería afuera. Entonces te pregunta las cosas que más o menos podés barajar en un ajuste tradicional. La idea es no hacer un ajuste tradicional. La idea no es abaratar la mano de obra, ni es reducir la carga fiscal a expensas de tener una crisis fiscal dentro de unos años. O sea, tenés que encontrar la vuelta a eso. No digo que sea fácil, pero tampoco es cuestión de abaratar la mano de obra. Ya te pregunté sobre lo que más le molestan a que le preguntan a los economistas, que es sobre el dólar, y te pregunto sobre lo segundo que más le molesta, que es inflación. Hoy Aranguren dijo que en febrero va a volver a aumentar la luz y el gas. El Banco Central dijo que había señales mixtas en lo que venía haciendo la economía para ver si la inflación es mayor o menor. ¿Cómo es la inflación en estos primeros meses? Mira, enero va a ser una inflación más alta que la que tuviste en diciembre. Tampoco es cuestión de mirarla día a día. Y vas a tener una incidencia de la segunda etapa del ajuste de tarifas. Acordate que el año pasado se retrotrajo el ajuste, después se armó una suerte de escala, de programa de ajustes que impactan en gran medida en este año. De todas formas, el año pasado tuviste mucha más inflación en el primer semestre que en el segundo, y este año vas a tener menos inflación que el año pasado, estará alrededor del 20%. Entonces yo no me fijaría tanto mes a mes. También es cierto que si creces más vas a tener un poco más de inflación, y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué preferimos, crecer o tener inflación? Bueno. Si creces menos, seguramente vas a tener menos inflación, pero de vuelta, uno piensa que uno baja la inflación para crecer más, entonces tampoco va a ser una victoria total. Entonces me parece que no hay que mirar la inflación solo, hay que mirarla con el combo de nivel de actividad. Pero es tal vez lo que más mira el consumidor, el trabajador. Y a ver, vamos a ver en la previa de las elecciones, falta bastante, pero Lipsis, también sos director de la consultora de Lipsis, me había olvidado de mencionarlo, hizo una encuesta, lo mencionamos la semana pasada, sobre, bueno, la imagen de algunos candidatos, algunos que suponemos que pueden llegar a ser candidatos. Creo que tenemos la placa. A ver, lo tenemos muy atrás de Eduardo, así que la voy a mencionar yo. Tiene que ver, por ejemplo, Macri cayó lo que tiene que ver. Bueno, de Macri cayó la imagen positiva, básicamente. Y si uno resta la negativa a la positiva, es muy similar, digamos, te da casi cero, por decirlo de alguna manera. La de Vidal se mantiene bastante fuerte, la de Massa cayó mucho y la de Cristina empezó a subir desde noviembre. ¿A qué se debe esto? ¿Tiene que ver con la economía? No creo. ¿No? Hay una relación
ojo que estos son encuestas telefónicas, tienen un sesgo, hay una relación seguramente, pero no es uno a uno con lo que sucede en la economía, muchas cosas que están pasando. Sí hay que rescatar, por ejemplo, la estabilidad de las imágenes, sobre todo la imagen de Vidal, que es muy alta, diría, independientemente de cómo evoluciona la economía, es una cuestión más personal, pero Sí. el resto... Sí, la demás podríamos decir lo Si a mí mismo. me preguntás para qué nosotros medimos esto, es para ver grandes tendencias, yo no estoy mirando mes a mes. Claro. Y salvo algunos ajustes, caída de imagen presidencial, que era un poco esperable, el resto de los movimientos yo generalmente trato de esperar a ver si eso se consolida, no trato de seguirlo mes a mes porque hay cierta volatilidad y aparte porque la muestra, como te digo, es una muestra telefónica, tiene un sesgo, no es necesariamente representativa de los niveles, sí posiblemente la tendencia, pero no de los niveles. Entonces yo lo trato de tomar con pinzas. Lo que veo es una situación en donde el gobierno, para tener un año en donde las cuestiones más visibles, inflación, crecimiento, no han sido particularmente promisorias, mantiene un nivel de imagen bastante alto y sobre todo en el caso de Buenos Aires, que es fundamental para la elección, la imagen de Vidal creo que es un dato muy positivo para el gobierno, eso es lo que rescato, pero ya te digo, el resto de las variaciones yo prefiero ver si las tendencias se consolidan, sobre todo las del último mes. Iván decía el otro día, para ir cerrando, a veces las elecciones importa más lo que pasa en los últimos 35 días. El gobierno también lo pensaba. A ver, cortito, ¿qué puede pasar a mitad de año? ¿Puede ser un año de transición? ¿Puede ser un año donde pase algo? ¿O va a seguir igual? Lo que todos estamos esperando es que la economía crezca. Y yo creo que va a crecer y que a mitad de año vamos a estar viendo, porque todo tiene un rezago, sobre todo en hacerse visible al gran público, al votante. Yo creo que a mitad de año vamos a estar viendo las primeras señales de crecimiento, no necesariamente repercutiendo de manera masiva en empleo, porque como te decía, parte de ese crecimiento va a ir a sectores que no toman mucha mano de obra. Entonces, para que se derrame el resto, hay que esperar. Pero va a haber algunas señales positivas que por lo menos nos van a sacar esta situación de recesión que fue mucho más larga de la que todo el mundo esperaba. Dicho esto, y dado que me toca también pensar en largo plazo, sobre todo en mi rol de Argentina 2030, no hay que cometer el error de pensar que el rebote de mediados de año resuelve el problema de crecimiento, porque de vuelta, recordemos que nosotros tenemos un ciclo de 2 años, básicamente ligado a la recuperación y caída del consumo. En el 2018 nos toca no recuperar el consumo. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, a pesar de lo que pase en el 2017, ¿cómo vamos a crecer en el 2018? Entonces no hay que sacar la vista de la pelota del 2018. El desafío es crecer en el 2018. Si crecemos en el 2018, por ahí crecemos 10 o 20 años seguidos a una tasa más razonable. Bien, muchas gracias, Eduardo. Eduardo Levi Yeyati, economista, director de la consultora Elipsis.